Mamá me dijo que yo no era el legado, solo la que estaba detrás de escena. Así que salí a la luz, justo cuando mi nombre apareció en el mayor avance médico del año. De pie en la sala de juntas donde mi abuelo construyó su imperio, observé a mi hermana Sarapina sonreír mientras nuestro padre anunciaba que ella heredaría todo. 25 años de mi vida, mi maestría en administración de empresas de Wharton, mis incontables noches reconstruyendo nuestras divisiones fallidas, nada de eso importaba. Sara tiene el rostro para las relaciones públicas, dijo él, sin siquiera mirarme. El legado necesita belleza, no solo cerebro. Lo que no sabían era que yo había estado reuniendo pruebas en silencio durante meses. La carpeta de presentación en mis manos contenía documentos que destruirían todo lo que creían saber sobre nuestro preciado legado familiar. Hola a todos, antes de sumergirnos en esta salvaje historia de traición familiar, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto. Si alguna vez se han sentido ignorados por su propia familia, presionen ese botón de me gusta porque esta historia va a impactar de una manera diferente. Asegúrense de suscribirse, porque un drama familiar así de explosivo no aparece a menudo. Y créanme, no querrán perderse lo que sucede cuando la verdad finalmente sale a la luz. El negocio de la familia Montgomery comenzó con la pequeña firma de contabilidad de mi abuelo en 1972. Para cuando me gradué de la universidad, Montgomery Financial Advisory había crecido hasta convertirse en un imperio multimillonario con oficinas en 3 estados. Siempre había asumido que el trabajo duro y la dedicación me ganarían mi lugar legítimo en la empresa, tal como lo había hecho para las generaciones anteriores. Pero desde el momento en que Sarapina se graduó con su título en comunicaciones, todo cambió. De repente, cada reunión con clientes presentaba su cabello rubio perfectamente peinado y su sonrisa digna de revista. Cada foto de la empresa la mostraba a ella como la imagen de Montgomery Financial. Mientras tanto, yo estaba relegada a las operaciones de fondo, manejando la compleja reestructuración financiera que realmente mantenía a flote a nuestros clientes. Abelan, eres brillante con los números, pero los negocios se tratan de relaciones, decía mi padre cada vez que cuestionaba el acuerdo. Sara conecta con la gente, ella trae al cliente. Lo que más me enfurecía era que esto no era cierto. Yo había sido quien secretamente salvaba nuestras cuentas más grandes durante los últimos 3 años. Cuando el grupo Henderson estaba perdiendo dinero a raudales debido a malas inversiones, pasé 6 meses reestructurando toda su cartera. Cuando Industrias Morrison enfrentaba la bancarrota, desarrollé la estrategia financiera que los trajo de vuelta del abismo. Pero Sarapina se llevó el crédito, los apretones de manos y los elogios. El punto de quiebre llegó durante nuestra reunión trimestral de la junta familiar. Mi padre se paró en la cabecera de la mesa de caoba, la misma donde mi abuelo había tomado sus decisiones más importantes. He decidido que es hora de discutir la planificación de la sucesión, anunció, y su voz cargaba el peso de la finalidad. Mi corazón se aceleró. Este era el momento para el que me había estado preparando toda mi carrera. Sarapina asumirá el cargo de directora ejecutiva dentro de los próximos 2 años, continuó. Ella tiene la visión y la presencia que nuestros clientes esperan de Montgomery Financial. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Miré a mi hermana, esperando que al menos pareciera incómoda, tal vez incluso que hablara por mí. En cambio, sonrió con satisfacción, aceptando ya las felicitaciones de nuestro tío Marcus y mi primo David. ¿Qué pasa con mis contribuciones?, logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. La expresión de mi padre no cambió. Tú continuarás en operaciones. Por supuesto, cada empresa necesita personas que sean buenas con los detalles. Detalles. 25 años de mi vida reducidos a detalles. Esa noche no pude dormir. Seguí repitiendo la reunión, preguntándome cómo todo había salido tan mal. Me había graduado con summa cum laude de Wharton. Había traído más de $15 millones en nuevos negocios durante los últimos 5 años. Había salvado 3 cuentas importantes del colapso. Sin embargo, de alguna manera, todavía era vista como nada más que una jugadora de fondo en mi propia historia familiar. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes del amanecer. Necesitaba entender cómo Sarapina había logrado posicionarse como la opción obvia para el liderazgo. Mientras revisaba los archivos de los clientes y los informes financieros, algo no cuadraba. Los números en varias de nuestras cuentas más grandes mostraban discrepancias que nunca antes había notado.
El archivo del grupo Henderson fue la primera señal de alerta. Según los informes oficiales que Sarapina presentó a la Junta, ella había gestionado personalmente la recuperación de su cuenta, llevándolos de una posición de pérdida a la rentabilidad en 18 meses. Pero los registros financieros reales contaban una historia diferente. Las marcas de tiempo en los documentos de estrategia mostraban que yo había creado e implementado cada plan de recuperación. Mi firma digital estaba en cada revisión, cada cálculo, cada proyección que había salvado a su empresa. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue descubrir que Sarapina había estado eliminando sistemáticamente mi nombre de la correspondencia con los clientes y reemplazándolo con el suyo. Cadenas de correos electrónicos que originalmente me mostraban como el contacto principal habían sido alteradas. Las notas de las reuniones que documentaban mis recomendaciones estratégicas ahora le atribuían a ella las ideas. A medida que profundizaba, el patrón se hizo claro. Durante los últimos 3 años, Sarapina había estado llevando a cabo lo que solo podía describirse como robo intelectual a escala masiva. Había estado robando mi trabajo, mis estrategias, mis relaciones con los clientes y presentándolos como sus propios logros. El archivo de Industrias Morrison reveló evidencia aún más inquietante. No solo Sarapina había reclamado el crédito por salvar su cuenta, sino que también había estado recibiendo bonos de desempeño basados en mi trabajo. Bonos que sumaban más de $200.000, dinero que debería haber sido mío. Pasé la siguiente semana documentando meticulosamente cada instancia de fraude que pude encontrar. La evidencia era abrumadora: firmas falsificadas en documentos de estrategia, marcas de tiempo de correo electrónico alteradas, grabaciones de reuniones donde ella afirmaba haber desarrollado planes que yo había creado meses antes. Pero el descubrimiento más dañino llegó cuando accedí a la base de datos de comentarios de los clientes. Múltiples clientes habían mencionado específicamente mis contribuciones en sus testimonios, elogiando el enfoque innovador de Avellan y la dedicación de Avellan a nuestro éxito. Sin embargo, en cada documento de cara al público, estos testimonios habían sido editados para reemplazar mi nombre con el de Sarapina. La naturaleza sistemática del engaño era asombrosa. Esto no era solo rivalidad entre hermanos o competencia laboral. Esto era fraude corporativo calculado. Sarapina había construido toda su reputación sobre logros robados, y mi padre la había recompensado por ello con la promesa de heredar el legado de nuestra familia. Mientras compilaba la evidencia, me di cuenta de que esto iba más allá de simplemente tomar crédito por mi trabajo. Sarapina había estado malversando bonos de desempeño, manipulando registros de clientes y potencialmente exponiendo a nuestra empresa a responsabilidad legal a través de su documentación falsificada. Si alguno de nuestros clientes descubría que sus estrategias de cuenta habían sido tergiversadas, Montgomery Financial podría enfrentar demandas que destruirían todo lo que mi abuelo había construido. La ironía era aplastante. Mientras mi familia me descartaba como alguien que era simplemente buena con los detalles, esos mismos detalles estaban a punto de exponer la fea verdad detrás del éxito de su chica dorada. Sarapina podría haber tenido el rostro para las relaciones públicas, pero yo tenía algo más valioso: pruebas de exactamente quién había estado haciendo el trabajo real todo el tiempo. Los siguientes días se sintieron irreales mientras me movía por la oficina como un fantasma, viendo a Sarapina disfrutar de los elogios por logros que me pertenecían. Cada cumplido que recibía, cada apretón de manos de felicitación, cada sonrisa orgullosa de nuestro padre se sentía como otra vuelta de cuchillo. Pero me obligué a permanecer tranquila y metódica. Si iba a exponer su fraude, necesitaba estar absolutamente segura de mi evidencia y ser estratégica con mi momento. Decidí comenzar con la señora Patricia Blackwood, la cuenta de Industrias Morrison que había sido mi salvación más desafiante. Industrias Morrison había estado perdiendo dinero debido a una serie de decisiones de inversión catastróficas tomadas por su asesor financiero anterior. Cuando llegaron a Montgomery Financial, estaban a 3 meses de la bancarrota con más de 50 empleados dependiendo de la supervivencia de la empresa. Recordé las incontables noches que pasé analizando su estructura de deuda, el plan de reestructuración innovador que desarrollé y las relaciones personales que había construido con su equipo ejecutivo. Según los registros de nuestra empresa, Sarapina era la heroína que había salvado a Industrias Morrison. Según la realidad, ella nunca había conocido a su director ejecutivo hasta la cena de celebración. La señora Blackwood era una mujer de ojos agudos de unos 60 años que había construido su empresa desde la nada. Si alguien recordaría los detalles de quien había salvado realmente su negocio, sería ella.
Llamé a su oficina directamente, eludiendo nuestros protocolos de comunicación habituales. Señora Blackwood, soy Evelyn Montgomery de Montgomery Financial. Me preguntaba si podría tener unos minutos para discutir su experiencia con nuestros servicios. Evelyn, por supuesto, querida. Salvaste la vida de mi empresa. Nunca olvidaré esas llamadas telefónicas a las 3 de la mañana cuando me guiaste a través de cada detalle del plan de reestructuración. Mi corazón latía con fuerza. Señora Blackwood, necesito preguntarle algo importante. En su testimonio oficial para nuestra empresa, mencionó estar impresionada por el enfoque innovador de Sarapina. Estoy tratando de conciliar algunos registros internos. Hubo una pausa. ¿Sarapina? ¿La chica rubia que vino a la cena de celebración? Cariño, nunca trabajé con ella. Tú fuiste mi contacto desde el primer día. De hecho, me confundí cuando ella apareció afirmando ser mi gerente de cuenta. Asumí que había habido algún tipo de reorganización interna. ¿Escribió usted ese testimonio elogiando el trabajo de Sarapina? Absolutamente no. Escribí un testimonio sobre ti, Evelyn. Mencioné específicamente cómo salvaste a Industrias Morrison a través de tu brillante estrategia financiera y dedicación personal. Si alguien cambió ese testimonio, necesita saber que eso no es lo que presenté. La confirmación se sintió como una reivindicación y furia, todo en uno. Señora Blackwood, ¿estaría dispuesta a proporcionar una declaración jurada sobre quién gestionó realmente su cuenta? Sin dudarlo, respondió, ¿qué está pasando allá, Evelyn? Después de asegurar el acuerdo de la señora Blackwood para proporcionar testimonio, contacté a otros 3 clientes importantes cuyas cuentas yo había salvado. El patrón era idéntico en todos ellos. Cada cliente recordaba específicamente trabajar conmigo, desarrollar estrategias conmigo y estar impresionado por mi experiencia. Ninguno de ellos había tenido ninguna interacción significativa con Sarapina más allá de apariciones ceremoniales. Mark Henderson del grupo Henderson fue particularmente enfático. Evelyn, tu hermana apenas habló durante nuestras reuniones. Ella sonreía y asentía mientras tú explicabas conceptos financieros complejos y reconstruías toda nuestra cartera de inversiones. Siempre asumí que ella era tu asistente o algo así. Con el testimonio de los clientes asegurado, dirigí mi atención a la evidencia digital. Cada correo electrónico, cada revisión de documento, cada marca de tiempo alterada fue catalogada y referenciada. Creé una línea de tiempo completa que mostraba exactamente cuándo se había insertado el nombre de Sarapina en mi trabajo y cuándo mis contribuciones habían sido eliminadas sistemáticamente. La evidencia más condenatoria provino de los servidores de respaldo internos de la empresa. Si bien Sarapina había sido inteligente al alterar los archivos principales, no había pensado en manipular los sistemas de respaldo automático. Las versiones originales de cada documento, correo electrónico y plan de estrategia estaban preservadas, completas con mis firmas digitales y marcas de tiempo de creación. También descubrí que Sarapina había estado accediendo a mi computadora usando credenciales administrativas que de alguna manera había obtenido. Los registros de inicio de sesión la mostraban accediendo a mis archivos durante sesiones nocturnas, generalmente justo antes de presentaciones importantes a clientes. Literalmente había estado robando mi trabajo en tiempo real, copiando mis estrategias y presentándolas como sus propias ideas. Pero quizás el descubrimiento más enfurecedor fue una serie de mensajes de texto entre Sarapina y nuestro primo David. En estos mensajes, ella reconocía explícitamente que estaba tomando crédito por mi trabajo, riéndose de cómo nadie presta atención a lo que Evelyn realmente hace y lo fácil que es hacer creer a la gente que soy el cerebro detrás de todo. Un mensaje en particular destacó: papá siempre dice, los negocios se tratan de percepción, no de realidad. Mientras los clientes piensen que soy el genio, ¿realmente importa quién hace el trabajo real? Evelyn es demasiado niña buena para hablar alguna vez. La crueldad casual de ese mensaje cristalizó todo para mí. Esto no era solo robo profesional. Era una falta de respeto fundamental por quién era yo como persona. Sarapina creía genuinamente que yo era demasiado débil, demasiado dócil, demasiado niña buena para luchar contra su destrucción sistemática de mi carrera. Estaba a punto de aprender cuán equivocada había estado. Pasé el fin de semana preparando lo que se conocería en nuestra familia como la presentación. A diferencia de las presentaciones corporativas pulidas por las que Sarapina era famosa,
Esta se construiría completamente sobre hechos, evidencia y verdades incómodas. La presentación comenzó con una pregunta simple: ¿qué define el legado? Incluí fotos de nuestro abuelo, citas sobre la integridad de los documentos fundacionales de la empresa y declaraciones de misión sobre prácticas comerciales éticas. Luego desmantelé cada afirmación que Sarapina había hecho sobre sus propias contribuciones. Cada diapositiva contenía comparaciones lado a lado. A la izquierda, la versión de los eventos de Sarapina, completa con los testimonios y el crédito que había reclamado. A la derecha, la evidencia real, incluyendo documentos originales, declaraciones de clientes y marcas de tiempo de archivos de respaldo que probaban la historia real. La sección de Industrias Morrison fue particularmente devastadora. Incluí grabaciones de audio de mis sesiones de estrategia con la señora Blackwood, cadenas de correos electrónicos que mostraban mi análisis financiero detallado y el testimonio original que elogiaba específicamente mi trabajo junto con la versión alterada que acreditaba a Sarapina. Para la sección del grupo Henderson, presenté la línea de tiempo real de la recuperación de su cuenta, mostrando que cada decisión estratégica se había tomado durante reuniones donde Sarapina estaba ausente o en silencio. Incluí la declaración escrita de Mark Henderson confirmando que yo había sido su contacto principal y asesora estratégica durante todo el proceso. Pero la sección más poderosa se centró en el impacto financiero del fraude. Calculé que Sarapina había recibido más de $300.000 en bonos y aumentos salariales basados en logros robados. Documenté cómo sus afirmaciones falsas habían expuesto potencialmente a Montgomery Financial a responsabilidad legal, y esbocé cómo su robo sistemático había socavado las métricas de desempeño reales de la empresa. Las diapositivas finales abordaron directamente la decisión de planificación de la sucesión. Usando datos de desempeño objetivos, demostré que cada salvamento de cuenta importante, cada estrategia innovadora y cada relación con clientes que había elevado a Montgomery Financial en los últimos 3 años podía rastrearse hasta mi trabajo, no el de Sarapina. Concluí con una declaración simple: el legado no se trata de tener el rostro correcto o la sonrisa perfecta. El legado se trata de integridad, competencia y el coraje para enfrentar verdades incómodas. La pregunta que nuestra familia debe responder es si Montgomery Financial continuará recompensando el fraude o finalmente reconocerá a la persona que realmente ha estado preservando el legado de nuestro abuelo. Mientras daba los toques finales a la presentación, sentí una extraña sensación de calma. Durante meses, había visto a mi familia descartar mis contribuciones mientras celebraba los logros robados de mi hermana. Había soportado ser llamada una persona de detalles mientras veía cómo los detalles de mi propio éxito eran borrados y redistribuidos. Pero ahora tenía algo más poderoso que su aprobación o reconocimiento. Tenía la verdad, respaldada por evidencia irrefutable y apoyada por los clientes cuyos negocios yo había salvado realmente. Si elegían aceptar esa verdad o no, revelaría todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de familia de la que realmente formaba parte. La mañana que decidí presentar mi evidencia, me di cuenta de que no podía hacer esto sola. Sarapina había pasado años construyendo su imagen y asegurando aliados dentro de la empresa. Si iba a exponer su fraude de manera efectiva, necesitaba personas que apoyaran la verdad independientemente de la política familiar. Mi primera llamada fue a Janet Morrison, nuestra jefa de recursos humanos. Janet había estado con Montgomery Financial durante 15 años. Comenzando como asistente de mi abuelo y ascendiendo gracias a su pura competencia e integridad. Si alguien tomaría en serio el fraude laboral, sería ella. Janet, necesito programar una reunión confidencial sobre algunos problemas graves de cumplimiento que he descubierto. ¿Qué tan graves estamos hablando, Abelan? Falsificación de documentos, malversación de bonos de desempeño y robo sistemático de propiedad intelectual. Hubo una larga pausa. En mi oficina mañana a las 7 de la mañana. ¿Trae todo? La reacción de Janet a la evidencia fue rápida y profesional. Mientras recorría cada ejemplo de fraude, su expresión se volvía cada vez más sombría. Cuando le mostré los mensajes de texto donde Sarapina reconocía haber robado mi trabajo, Janet realmente dijo, Jesucristo, en voz baja, algo que nunca había escuchado de ella en 15 años. Abelan, esto va más allá de lo serio. Esto es un posible fraude criminal. Si los clientes descubren que sus testimonios fueron alterados o que sus estrategias de cuenta fueron tergiversadas, podríamos estar enfrentando demandas que destruirían esta empresa. ¿Qué recomiendas? Necesitamos llevar esto a la Junta de inmediato. Pero primero,
quiero que documentes cada instancia con marcas de tiempo y evidencia de respaldo. También voy a requerir declaraciones por escrito de los clientes que puedan verificar tu versión de los eventos. Janet se convirtió en mi primera aliada crucial, pero también brindó orientación estratégica que yo no había considerado. Evelyn, tu familia va a luchar duro contra esto. Sarapina no es solo tu hermana. Es su sucesora elegida. Van a intentar desacreditarte, minimizar la evidencia y proteger su inversión en su imagen. Necesitas aliados que no tengan nada que ganar tomando tu lado. Tenía razón. Necesitaba expandirme más allá de los empleados de la empresa que podrían temer represalias. Necesitaba voces independientes que pudieran hablar de mi competencia e integridad. Mi segundo aliado vino de una fuente inesperada. Robert Chen. No, esperen. No puedo usar ese nombre. Robert Williams era un contador forense que había trabajado con Montgomery Financial en varias auditorías de clientes. Era conocido por su meticulosa atención al detalle y su reputación de descubrir irregularidades financieras que otros pasaban por alto. Contacté a Robert con el pretexto de buscar consejos sobre posibles problemas de cumplimiento. Cuando le mostré la evidencia de la alteración de documentos y la malversación de bonos, su respuesta fue inmediata. Evelyn, lo que estás describiendo no es solo drama familiar interno. Esto es fraude de valores. Si tu hermana ha estado tergiversando sus calificaciones ante los clientes, eso es un delito federal. Si ha estado falsificando métricas de desempeño para asegurar bonos, eso es malversación. Robert acordó realizar un análisis independiente de la evidencia digital. En 48 horas, proporcionó un informe completo que validaba cada una de mis afirmaciones. Su informe incluía análisis técnicos de las alteraciones de documentos, cálculos financieros de los bonos malversados y una evaluación profesional de los riesgos legales que enfrentaba Montgomery Financial. Evelyn, he visto casos como este destruir empresas del doble de su tamaño. El hecho de que tu familia esté planeando promoverla a directora ejecutiva basándose en logros fraudulentos hace que esto sea exponencialmente peor. Si esto sale a la luz después de que ella asuma el cargo, toda tu empresa podría ser responsable de sus acciones pasadas. Mi tercera aliada fue la más importante, Margaret Fitzgerald, la abogada principal que manejaba los asuntos legales de Montgomery Financial. Margaret era una mujer formidable de unos 50 años, que había construido su carrera protegiendo a las empresas de exactamente este tipo de fraude interno. La reacción de Margaret fue la más aleccionadora hasta el momento. Evelyn, necesito ser muy clara contigo sobre lo que estás contemplando. Si sigues adelante con estas acusaciones, no solo estás desafiando a tu hermana, estás potencialmente destruyendo su carrera y posiblemente exponiéndola a un proceso penal. Y si no sigo adelante, entonces estoy permitiendo que el fraude continúe. Estoy permitiendo la promoción de alguien que ha cometido delitos federales, y estoy potencialmente exponiendo a cada cliente y empleado de esta empresa a las consecuencias cuando esto inevitablemente salga a la luz. Margaret acordó servir como asesora independiente durante la investigación, asegurando que se siguieran los procedimientos legales adecuados y que Montgomery Financial estuviera protegida de responsabilidad. Pero construir alianzas dentro de mi red profesional era solo la mitad de la batalla. También necesitaba considerar la dinámica familiar que había permitido el fraude de Sarapina en primer lugar. Mi tío Marcus siempre había sido el miembro más pragmático de nuestra familia. Mientras mi padre estaba deslumbrado por el encanto y las habilidades de relaciones públicas de Sarapina, Marcus se centraba en los resultados comerciales reales. Decidí acercarme al primero con una versión cuidadosamente editada de mis hallazgos. Tío Marcus, he descubierto algunas discrepancias preocupantes en los archivos de nuestros clientes. Antes de llevar esto a la junta completa, quería tu perspectiva sobre cómo manejarlo. Le mostré primero la evidencia del grupo Henderson, la línea de tiempo clara que mostraba que yo había desarrollado e implementado su estrategia de recuperación. Si bien Sarapina figuraba como el contacto principal, Marcus era un hombre de negocios astuto que había pasado 30 años en finanzas corporativas. Inmediatamente entendió las implicaciones. Evelyn. Si los clientes creen que han estado trabajando con alguien diferente a quien realmente desarrolló sus estrategias, eso es un problema mayor. Pero si esto implica que Sarapina reclame crédito por tu trabajo, implica 3 años de fraude sistemático, tío Marcus. Y está a punto de empeorar cuando ella asuma como directora ejecutiva basándose en logros que no son suyos.
Marcus acordó revisar toda la evidencia de forma independiente. 2 días después, me llamó con su evaluación. Abelan, esto es un desastre esperando suceder. Si tu padre promueve a Sarapina basándose en estos logros falsos y el fraude sale a la luz más tarde, podría destruir todo lo que tu abuelo construyó. Tener a Marcus de mi lado fue crucial porque él tenía un peso con mi padre que yo nunca podría tener. Pero incluso con el creciente apoyo de miembros de la familia, asesores legales y profesionales independientes, sabía que la confrontación final sería el momento más desafiante de mi vida. La reunión de la Junta estaba programada para el viernes siguiente. Mi padre había planeado usar la reunión para formalizar el cronograma de sucesión de Sarapina y comenzar el proceso de transferencia de responsabilidades ejecutivas a ella. En cambio, esa reunión se convertiría en el momento en que 3 años de fraude oculto finalmente saldrían a la luz. Janet me ayudó a preparar la estrategia de presentación. Abelan, necesitas presentar esta información de una manera que haga imposible ignorarla o descartarla. Comienza con los testimonios de los clientes. Pasa a la evidencia financiera, luego muestra la prueba digital. Deja claro que esto no se trata de política familiar. Se trata de proteger a Montgomery Financial del desastre legal y financiero. Robert proporcionó soporte técnico asegurando que cada pieza de evidencia digital estuviera debidamente autenticada y fuera legalmente admisible. Si tu familia intenta afirmar que la evidencia ha sido manipulada, puedo proporcionar testimonio experto sobre la integridad de los sistemas de respaldo y la línea de tiempo de las alteraciones. Margaret preparó documentación legal que me protegería de posibles represalias mientras aseguraba que Montgomery Financial siguiera los procedimientos adecuados para investigar el fraude interno. Abelan, una vez que hagas estas acusaciones formalmente, no hay vuelta atrás. Tu familia aceptará la verdad y tomará las medidas adecuadas, o intentarán destruir tu credibilidad y forzarte a salir de la empresa. A medida que se acercaba la reunión de la Junta, sentí una extraña mezcla de terror y determinación. Había pasado toda mi carrera tratando de ganar el respeto de mi familia a través del trabajo duro y la competencia. Ahora estaba a punto de descubrir si valoraban la verdad y la integridad más que mantener ilusiones cómodas sobre su sucesora elegida. La evidencia era abrumadora. Los aliados estaban en su lugar. Las protecciones legales estaban establecidas. Todo lo que quedaba era encontrar el coraje para pararme en esa sala de juntas y decirle a mi familia la verdad sobre quién realmente había estado preservando el legado de nuestro abuelo y quién lo había estado destruyendo sistemáticamente desde adentro. La reunión de la Junta estaba programada para las 10 de la mañana del viernes. Llegué temprano, con mis materiales de presentación organizados y mi evidencia revisada 3 veces. Janet, Robert y Margaret habían confirmado su apoyo, y el tío Marcus había prometido respaldarme cuando la verdad saliera a la luz. Me sentía tan preparada como podía estar para lo que sin duda sería el momento más importante de mi carrera. Pero cuando entré en la sala de juntas, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa con una expresión que nunca antes había visto, fría, decepcionada y casi compasiva. Sarapina estaba sentada a su derecha, pero en lugar de parecer nerviosa o a la defensiva, parecía tranquila y confiada. El tío Marcus no me miraba a los ojos. Abelan, comenzó mi padre antes de que pudiera sentarme. Necesitamos discutir algunas preocupaciones muy serias que han sido traídas a nuestra atención. Mi estómago se hundió. ¿Qué preocupaciones? Sarapina se inclinó hacia adelante con lo que solo podría describirse como una falsa simpatía. Abelan, sabemos que has estado luchando con la decisión de la sucesión. Entendemos que estés molesta por no haber sido elegida para liderar la empresa, pero lo que has estado haciendo durante las últimas semanas es completamente inaceptable. ¿De qué estás hablando? Mi padre sacó una carpeta manila y esparció varios documentos sobre la mesa. Tenemos evidencia de que has estado intentando sabotear la reputación de tu hermana a través de documentos falsificados y testimonios de clientes manipulados. La habitación comenzó a dar vueltas. Miré los documentos. Parecían ser la misma evidencia que yo había compilado, pero de alguna manera retorcida para que pareciera que yo había sido quien cometía el fraude. Tío Marcus, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Revisaste la evidencia tú mismo. Sabes que esto no es cierto. El tío Marcus finalmente me miró, pero su expresión estaba llena de decepción en lugar de apoyo. Abelan, lo siento,
Pero cuando llevé estas preocupaciones a tu padre, descubrimos que la evidencia que me mostraste había sido manipulada. Las marcas de tiempo fueron alteradas, las declaraciones de los clientes fueron fabricadas y los archivos de respaldo fueron manipulados. Eso es imposible. Tengo verificación independiente de Robert Williams. Sarapina interrumpió. ¿El contador forense que ha estado facturando a nuestra empresa por trabajo de consultoría no autorizado? Robert, ¿con quién aparentemente has estado teniendo una relación personal inapropiada? Mi boca se abrió. Eso no es cierto. Robert proporcionó un análisis profesional de la evidencia. Nunca hubo nada inapropiado. Estos registros telefónicos sugieren lo contrario, dijo mi padre, deslizando otro documento sobre la mesa. 43 llamadas telefónicas en 2 semanas, incluidas varias conversaciones nocturnas, mensajes de texto discutiendo, reunirse en privado, y mantener esto entre nosotros. Agarré los registros telefónicos, escaneándolos desesperadamente. Los números eran precisos, pero el contexto había sido completamente distorsionado. Las reuniones privadas eran consultas profesionales sobre la evidencia. El mantener esto entre nosotros se refería a mantener la confidencialidad durante la investigación. Están sacando todo de contexto, dije, pero podía escuchar la desesperación en mi propia voz. Sarapina sacudió la cabeza con tristeza. Abelan, también descubrimos que has estado accediendo a archivos de clientes sin autorización, contactando a clientes directamente para solicitar testimonios falsos e intentando alterar los registros de la empresa para respaldar tus afirmaciones fraudulentas. Muéstrame la prueba de algo de eso. Mi padre produjo otro conjunto de documentos. Registros de inicio de sesión que te muestran accediendo a archivos fuera de tu nivel de autorización. Registros telefónicos que muestran contacto no autorizado con clientes y lo más dañino de todo, archivos de respaldo que muestran que intentaste insertar tu nombre en documentos donde originalmente aparecía como el de Sarapina. Miré la evidencia con horror. Alguien había sido muy cuidadoso para crear un rastro de papel que me hiciera parecer culpable de todo lo que estaba tratando de exponer. Los registros de inicio de sesión eran reales, yo había accedido a esos archivos mientras reunía evidencia. Los registros telefónicos eran precisos, yo había contactado a los clientes para verificar la verdad. Pero los archivos de respaldo que supuestamente me mostraban insertando mi nombre en los documentos de Sarapina eran completamente fabricados. ¿Quién les proporcionó esta evidencia?, exigí. El tío Marcus se aclaró la garganta incómodamente. Janet Morrison trajo estas preocupaciones a nuestra atención. Como jefa de recursos humanos, se sintió obligada a informar lo que parecía ser una mala conducta grave. La traición me golpeó como un golpe físico. Janet, quien había sido mi primera aliada, quien me había animado a reunir evidencia, quien había prometido apoyarme a través de la investigación, ella había dado vuelta a todo para hacerme parecer culpable de los mismos crímenes que estaba tratando de exponer. Janet me ayudó a compilar la evidencia contra Sarapina, dije débilmente. Ella sabe la verdad. Según Janet, respondió mi padre, viniste a ella con evidencia fabricada y trataste de convencerla de participar en un esquema para destruir la reputación de tu hermana. Cuando ella se negó, te volviste cada vez más errática y comenzaste a hacer amenazas sobre exponer secretos de la empresa. Me di cuenta con creciente horror de que Janet me había jugado perfectamente. Ella me había animado a reunir evidencia completa, me había ayudado a documentar cada detalle y me había guiado a través de los procedimientos legales, todo mientras construía secretamente un caso para destruir mi credibilidad y proteger a Sarapina. ¿Por qué mentiría Janet?, pregunté, buscando cualquier hilo de lógica que pudiera dar sentido a esta pesadilla. Sarapina y mi padre intercambiaron una mirada significativa. Abelan, dijo Sarapina suavemente. Janet es mi madrina. Ha sido como una segunda madre para mí desde que comencé a trabajar aquí. ¿Realmente pensaste que me ayudaría a destruir mi carrera basándose en evidencia fabricada? La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Janet no solo me había traicionado, nunca había estado de mi lado en absoluto. Ella había sido la aliada de Sarapina desde el principio, reuniendo inteligencia sobre mi investigación y ayudando a construir una contranarrativa que destruiría mi credibilidad. Esto es una locura, dije, levantándome de la mesa. Tengo verificación independiente de todo. Tengo testimonios de clientes que prueban.
Tienes testimonios que solicitaste a través del engaño, interrumpió el tío Marcus. La señora Blackwood ya se ha retractado de su declaración después de que explicamos que habías tergiversado el propósito de tu llamada. Mark Henderson confirmó que nunca trabajó con Sarapina. Mark Henderson confirmó que lo contactaste con preguntas capciosas diseñadas para obtener respuestas que respaldaran tu falsa narrativa, respondió mi padre. Está profundamente preocupado de que los empleados de Montgomery Financial estén participando en este tipo de comportamiento poco ético. Sentí como si me estuviera ahogando. Cada pieza de evidencia que había reunido cuidadosamente, cada aliado que había cultivado, cada verdad que había descubierto, todo había sido sistemáticamente vuelto en mi contra. De alguna manera, Sarapina y sus aliados habían logrado transformar mi investigación en prueba de mi propia mala conducta. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, derrotada. La expresión de mi padre se suavizó ligeramente, pero su voz permaneció firme. Estás suspendida pendiente de una investigación completa sobre tu conducta. Si la evidencia respalda lo que hemos discutido hoy, serás despedida de Montgomery Financial, y consideraremos si los cargos penales son apropiados. Cargos penales. La falsificación de documentos, el acoso al cliente y el intento de fraude son delitos graves, Evelyn. Tienes suerte de que Sarapina no quiera destruirte por completo. Ella nos ha convencido de darte la oportunidad de renunciar en silencio y buscar la ayuda profesional que obviamente necesitas. Miré alrededor de la habitación a las caras de los miembros de mi familia. Mi padre parecía decepcionado pero resuelto. El tío Marcus parecía incómodo pero convencido. ¿Y Sarapina? Sarapina parecía la hermana afligida de alguien que había sufrido un trágico colapso mental. Sé lo que descubrí, dije en voz baja. Sé la verdad sobre quién ha estado haciendo el trabajo real en esta empresa, y sé que todos ustedes están cometiendo un terrible error. Evelyn, dijo Sarapina suavemente. Espero que consigas la ayuda que necesitas. A pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo mi hermana, y todavía te amo. Mientras recogía mis materiales y salía de la sala de juntas, me di cuenta de que había subestimado completamente a mi oponente. Me había centrado tan intensamente en reunir evidencia y construir alianzas que no había considerado que Sarapina podría estar haciendo lo mismo. Mientras yo documentaba su fraude, ella estaba documentando mi investigación y convirtiéndola en evidencia de mi propia mala conducta. La mujer que había pasado 3 años robando sistemáticamente mi trabajo y destruyendo mi reputación acababa de jugar el juego a largo plazo definitivo. Había permitido que yo construyera un caso en su contra mientras construía secretamente un caso más fuerte en mi contra. Y ahora, mientras enfrentaba la suspensión y posibles cargos penales, ella parecía ser la víctima inocente del trágico descenso de su hermana hacia el engaño y la mala conducta profesional. De pie en el estacionamiento fuera de Montgomery Financial, me di cuenta de que había perdido más que solo la batalla por la sucesión. Había perdido mi trabajo, mi reputación, la confianza de mi familia y posiblemente mi libertad. Sarapina había ganado por completo, y yo me quedé con nada más que el conocimiento de una verdad que nadie creería jamás. 3 días después de mi suspensión, me senté en mi apartamento mirando cajas de evidencia que todos ahora afirmaban que era fabricada. El aislamiento era aplastante. Mi familia creía que yo estaba delirando. Mis colegas pensaban que yo era una criminal. Incluso mis pocos amigos en la empresa habían dejado de devolver mis llamadas. Pero algo me molestaba sobre toda la situación. La contraevidencia que Sarapina había presentado era casi demasiado perfecta. Cada documento que supuestamente probaba mi mala conducta había aparecido exactamente cuando era necesario, con marcas de tiempo y firmas digitales que parecían auténticas pero se sentían de alguna manera artificiales. Decidí echar un vistazo más a los archivos de respaldo que supuestamente me mostraban insertando mi nombre en los documentos de Sarapina. Mientras estudiaba los metadatos, noté algo extraño. Los archivos habían sido creados usando una versión de nuestro sistema de gestión de documentos que era 2 actualizaciones más nueva que la que habíamos estado usando durante el periodo en cuestión. Era un detalle minúsculo, el tipo de inconsistencia técnica que solo alguien con mi experiencia analítica notaría. Pero sugería que los documentos originales que mostraban el trabajo de Sarapina en realidad habían sido creados recientemente, posiblemente como parte de un elaborado montaje. Todavía estaba desconcertada por esta discrepancia cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Evelyn Montgomery,
soy la doctora Sarah Chin. Quiero decir, la doctora Sarah Michei de Whitmore Consulting. Creo que necesitamos hablar. La doctora Michei explicó que era una experta en forense digital que se especializaba en investigaciones de fraude corporativo. Más importante aún, había estado monitoreando discretamente a Montgomery Financial durante los últimos 6 meses como parte de una investigación más amplia sobre fraude en servicios financieros. Abelan, he estado observando la empresa de tu familia porque recibimos varios consejos anónimos sobre posibles violaciones de valores. Lo que descubrí es mucho más sofisticado que el típico drama de negocios familiares. Acordamos reunirnos en una cafetería en el centro, lejos de cualquier vigilancia potencial. La doctora Michei llegó con un maletín lleno de evidencia que hacía que mis documentos compilados parecieran de aficionado en comparación. Tu hermana no solo robó tu trabajo, comenzó la doctora Michei. Ella ha estado ejecutando una operación de fraude sistemático que involucra falsificación de documentos, engaño al cliente y manipulación financiera. Pero más que eso, ha estado utilizando herramientas digitales avanzadas para cubrir sus huellas e incriminar a cualquiera que se acerque a exponerla. La doctora Michei me mostró el análisis forense de los servidores de Montgomery Financial que revelaba el verdadero alcance del fraude de Sarapina. Utilizando software sofisticado, Sarapina había podido alterar documentos, modificar marcas de tiempo y crear rastros digitales falsos que engañarían a la mayoría de los investigadores. Los archivos de respaldo que supuestamente te muestran insertando tu nombre en sus documentos son falsificaciones creadas usando software de generación de documentos que ni siquiera existía cuando se realizó el trabajo original. Tu hermana es mucho más sofisticada tecnológicamente de lo que nadie se da cuenta. Pero la revelación más devastadora de la doctora Michei se refería al papel de Janet Morrison en la conspiración. Janet no solo ha estado ayudando a Sarapina a robar crédito por tu trabajo. Ella ha estado participando activamente en un esquema para defraudar a los clientes y manipular los informes financieros de la empresa. La evidencia que presentó la doctora Michei mostraba que Janet había estado alterando métricas de desempeño, inflando informes de ingresos y creando documentación falsa para respaldar los logros fabricados de Sarapina. Más que eso, Janet había estado recibiendo sobornos por su participación, dinero que provenía de los mismos bonos de desempeño que Sarapina había robado basándose en mi trabajo. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Si estás investigando a Montgomery Financial, ¿por qué querrías ayudarme? La expresión de la doctora Michei se volvió seria. Porque tu investigación amenazaba con exponer su operación antes de que pudiéramos reunir suficiente evidencia para el procesamiento penal. Al incriminarte, han ganado tiempo para destruir evidencia y potencialmente escapar de la justicia. ¿De qué tipo de procesamiento penal estamos hablando? Cargos federales por fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer delitos financieros. Tu hermana y Janet podrían estar enfrentando décadas en una prisión federal si podemos probar nuestro caso. La doctora Michei explicó que mi suspensión había sido en realidad una bendición disfrazada. Mientras yo estaba aislada y desacreditada, Sarapina y Janet se habían vuelto confiadas y descuidadas. Habían comenzado a hacer movimientos que creaban nuevos rastros de evidencia, incluidos intentos de destruir registros digitales y alterar archivos de clientes. Necesitamos tu ayuda, Abelan. Conoces los sistemas de Montgomery Financial mejor que nadie y entiendes las relaciones con los clientes que han estado manipulando. Con tu cooperación, podemos construir un caso que no solo limpiará tu nombre, sino que expondrá el alcance completo de su fraude. Durante la semana siguiente, la doctora Michei y yo trabajamos juntas para construir un caso hermético contra Sarapina y Janet. Utilizando técnicas forenses avanzadas, pudimos probar que la evidencia utilizada para incriminarme había sido fabricada. Documentamos la verdadera línea de tiempo de las alteraciones de documentos, mostrando exactamente cuándo y cómo Sarapina había robado mi trabajo y Janet había ayudado a encubrirlo. Pero nuestra evidencia más fuerte provino de registros financieros que ni siquiera Sarapina podía alterar. Los estados de cuenta bancarios mostraban los pagos de sobornos de Sarapina a Janet. Los registros de tarjetas de crédito documentaban compras del sofisticado software utilizado para crear evidencia digital falsa. Y lo más condenatorio de todo, descubrimos cuentas en el extranjero donde Sarapina había estado escondiendo dinero robado de bonos de desempeño y tarifas de clientes. La doctora Michei también me ayudó a entender por qué mi familia había sido tan rápida en creer la versión de los eventos de Sarapina. Las operaciones de fraude sofisticadas no solo roban dinero, manipulan la percepción.
Tu hermana pasó años construyendo una narrativa sobre su competencia mientras socavaba tu credibilidad. Para cuando intentaste exponerla, ella ya había preparado a tu familia para verte como celosa, inestable y potencialmente deshonesta. El punto de inflexión llegó cuando la doctora Mitchell obtuvo copias de mensajes de texto entre Sarapina y Janet que discutían explícitamente incriminarme por fraude. Los mensajes revelaron no solo su conspiración para robar mi trabajo, sino su plan detallado para destruir mi reputación y forzarme a salir de la empresa. Un mensaje de Sarapina a Janet fue particularmente condenatorio: Haviland se está acercando demasiado a la verdad. Necesitamos darle la vuelta a esto y hacer que parezca la criminal. Usa su propia evidencia en su contra. Haz que parezca que ella fabricó todo para incriminarme. La respuesta de Janet fue igualmente incriminatoria: ya estoy trabajando en ello. He estado documentando su comportamiento errático y construyendo un caso por mala conducta. Para cuando terminemos, nadie creerá nada de lo que ella diga. Armadas con esta nueva evidencia, la doctora Mitchell y yo nos preparamos para acercarnos al FBI. Pero primero, ella quería darle a Montgomery Financial una oportunidad para manejar la situación internamente. Haviland, vamos a presentar esta evidencia a tu padre y a la Junta. Si toman las medidas apropiadas, despedir a Sarapina y a Janet, cooperar con la policía y limpiar tu nombre, podríamos resolver esto sin destruir toda la empresa. Y si no lo hacen, entonces entregamos todo a los fiscales federales y dejamos que el sistema de justicia penal lo resuelva. La empresa de tu familia probablemente será destruida en el proceso, pero al menos se hará justicia. Mientras nos preparábamos para lo que sería nuestra confrontación final con mi familia, la doctora Mitchell me dio un consejo que reformularía cómo pensaba sobre la lealtad y la integridad. Haviland, tu familia eligió proteger a una criminal en lugar de escuchar la verdad. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre sus valores. La familia real, la familia elegida, te apoya cuando luchas por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. La evidencia era abrumadora ahora. La forense digital era innegable. Los registros financieros eran claros. Y lo más importante, finalmente tenía una aliada que entendía que esto no se trataba de política familiar o rivalidad entre hermanos. Se trataba de justicia y el coraje para exponer la verdad sin importar el costo. La segunda reunión de la Junta tuvo lugar exactamente 2 semanas después de que comenzara mi suspensión. Esta vez, la doctora Mitchell me acompañó como experta forense independiente, y su presencia cambió inmediatamente la atmósfera en la habitación. Mi padre y el tío Marcus parecían nerviosos. Janet parecía pálida y a la defensiva. Solo Sarapina mantuvo su fachada compuesta, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente mientras arreglaba sus papeles. Antes de comenzar, anunció la doctora Mitchell, debo informar a todos los presentes que esta reunión puede ser grabada para su uso potencial en procedimientos penales federales. Cualquiera que desee tener un asesor legal presente debe hablar ahora. El color desapareció del rostro de Janet. La sonrisa confiada de Sarapina vaciló por primera vez desde que la conocía. La doctora Mitchell comenzó su presentación con una declaración simple: todo lo que creen sobre la conducta de Haviland Montgomery se basa en evidencia fabricada creada por individuos que han estado defraudando sistemáticamente a esta empresa durante más de 3 años. Lo que siguió fue la destrucción más metódica de una conspiración criminal que jamás había presenciado. La doctora Mitchell presentó el análisis forense que probaba que la contraevidencia en mi contra había sido creada utilizando software que no existía cuando ocurrió la supuesta mala conducta. Mostró los registros financieros que documentaban los pagos de sobornos entre Sarapina y Janet. Y lo más devastadoramente, reprodujo grabaciones de audio de conversaciones donde discutían explícitamente incriminarme por fraude. La evidencia de los mensajes de texto fue particularmente aplastante mientras la doctora Mitchell leía las palabras de Sarapina sobre manipular la percepción de la familia y la confirmación de Janet de su participación en el montaje. Observé cómo la expresión de mi padre se transformaba de confusión a horror y luego a rabia. ¿Es esto cierto, Sarapina?, preguntó en voz baja. Por primera vez en su vida, Sarapina pareció quedarse sin palabras. La mujer que había construido su carrera sobre el encanto y la manipulación no pudo encontrar palabras para explicar los delitos federales respaldados por evidencia digital. Janet se quebró primero. Señor Montgomery, puedo explicarlo todo. Sarapina me convenció de que Haviland estaba tratando de destruir la empresa. Ella dijo que necesitábamos proteger a Montgomery Financial de falsas acusaciones.
Fabricando evidencia y robando bonos de desempeño, interpuso la doctora Michei. ¿Defraudando a los clientes y manipulando los informes financieros? El alcance completo de sus crímenes se desarrolló durante la siguiente hora. Más allá de robar mi trabajo e incriminarme por mala conducta, Sarapina y Janet habían estado inflando los informes de ingresos de la empresa, cobrando de más a los clientes por servicios que no habían recibido y escondiendo dinero en cuentas en el extranjero. El daño financiero total superó los $800.000 y la responsabilidad legal de los clientes defraudados podría potencialmente llevar a la bancarrota a Montgomery Financial. El tío Marcus fue el primer miembro de la familia en hablar. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? 3 años y 4 meses, respondió la doctora Michei, comenzando poco después de que Sarapina se uniera a la empresa en un rol de cara al cliente. Mi padre se sentó en silencio durante varios minutos, procesando la destrucción de todo lo que creía saber sobre su sucesora elegida y empleada de confianza. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Sarapina, has destruido el legado de nuestra familia. Todo lo que mi padre construyó, todo lo que he trabajado para preservar, lo has convertido en una empresa criminal. Sarapina finalmente encontró su voz. Pero en lugar de remordimiento, expresó desafío. Traje clientes. Salvé cuentas. Construí relaciones. Los detalles de cómo sucedió eso no importan tanto como los resultados. Construiste relaciones basadas en trabajo robado, dije, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Salvaste cuentas utilizando estrategias que yo desarrollé. Y destruiste la integridad de todo en lo que creía el abuelo. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y decisivas. Sarapina fue despedida y se le prohibió el acceso a la propiedad de la empresa. Janet fue despedida y escoltada fuera del edificio por seguridad. La doctora Michei coordinó con los fiscales federales para asegurar que se presentaran cargos penales dentro de los 30 días, pero las consecuencias personales fueron más complejas y, en última instancia, más significativas. Mi padre se acercó a mí en privado después de la reunión de la junta, su rostro mostraba años de arrepentimiento comprimidos en una sola conversación. Belén, te fallé. Permití que mi juicio se nublara por las apariencias y el favoritismo. Debería haberte escuchado hace años. Papá, pasé toda mi vida tratando de ganar tu respeto. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, eventualmente verías mi valor. Tenías mi respeto. Siempre tuviste mi respeto. Simplemente fallé en mostrarlo porque estaba distraído por cosas que no importaban. Mi padre me ofreció el puesto de directora ejecutiva que se le había prometido a Sarapina, junto con una disculpa formal y autoridad completa para reconstruir la reputación dañada de Montgomery Financial. Pero después de todo lo que había sucedido, me di cuenta de que mi relación con el negocio familiar había cambiado fundamentalmente. Papá, necesito tiempo para pensar en cómo quiero que sea mi futuro. Esta empresa siempre será importante para mí, pero he aprendido que mi identidad no se define por tu aprobación o reconocimiento. Durante los meses siguientes, trabajé estrechamente con la doctora Michei y los fiscales federales para asegurar que se hiciera justicia. Sarapina fue sentenciada a 6 años en una prisión federal por fraude de valores y conspiración. Janet recibió 4 años por su papel como cómplice y delitos financieros. Las cuentas en el extranjero fueron incautadas y el dinero robado fue devuelto a Montgomery Financial y a los clientes afectados. Pero la transformación más importante fue personal. A través de la investigación y el juicio, la doctora Michei y yo desarrollamos una amistad basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido con la integridad. Ella me presentó a una comunidad de profesionales forenses, investigadores de fraude y líderes empresariales éticos que se convirtieron en mi familia elegida de formas que la genética nunca había proporcionado. Robert Williams, el contador forense que había apoyado mi investigación inicial, me ofreció un puesto en su firma especializada en prevención de fraude corporativo. El trabajo era desafiante y significativo, centrándose en proteger a las empresas honestas del tipo de fraude sistemático que casi había destruido la empresa de mi familia. 6 meses después de la condena de Sarapina, acepté un papel de socia en Williams Forensic Consulting mientras mantenía una relación de consultoría con Montgomery Financial. Mi padre había aprendido a apreciar mis habilidades analíticas y estándares éticos. Pero lo más importante, yo había aprendido que mi valor no dependía de su reconocimiento. El momento más satisfactorio llegó cuando la señora Blackwood de Industrias Morrison llamó para agradecerme personalmente.
Belén, siempre supe que eras tú quien salvó nuestra empresa. Estoy tan contenta de que la verdad finalmente saliera a la luz y de que se hiciera justicia. Al reflexionar sobre esta experiencia, me doy cuenta de que la traición familiar me enseñó algo inesperado sobre la lealtad y la identidad. La familia real, ya sea biológica o elegida, te apoya cuando estás luchando por la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil. La familia real no te pide que guardes silencio sobre el fraude o pases por alto el comportamiento criminal para mantener ilusiones cómodas. El legado que estoy construyendo ahora no se trata de heredar una posición o ganar la aprobación de personas que valoraban la apariencia sobre la integridad. Se trata de usar mis habilidades para proteger negocios honestos, exponer el fraude y asegurar que la competencia y la ética sean recompensadas en lugar de castigadas. Mirando hacia atrás, estoy agradecida de que Sarapina me subestimara tan completamente. Ella vio a una niña buena que nunca lucharía contra el abuso sistemático. En cambio, descubrió a alguien que tenía el coraje de exponer la verdad sin importar el costo personal. A veces, la mayor victoria no es obtener lo que pensabas que querías. Es descubrir de que eres realmente capaz cuando todo lo que creías sobre la familia y la lealtad se desmorona. Ahora, quiero saber de todos ustedes que han estado viendo cómo se desarrolla esta historia de venganza familiar. ¿Alguna vez han descubierto que alguien en quien confiaban estaba socavando sistemáticamente su éxito? ¿Cómo manejaron la traición de personas que se suponía debían apoyarlos? Dejen sus historias en los comentarios a continuación porque sé que muchos de ustedes han experimentado dinámicas familiares donde el favoritismo y las apariencias importaban más que la justicia y la competencia. Si esta historia resonó con ustedes, por favor presionen ese botón de me gusta para ayudar a otras personas a encontrarla, personas que podrían estar lidiando con situaciones similares de traición familiar. Suscríbanse a mi canal para más historias de la vida real sobre venganza en el lugar de trabajo, karma familiar y justicia finalmente servida. Y definitivamente compartan este vídeo con cualquiera que necesite escuchar que a veces tienes que elegir entre mantener la paz y luchar por la verdad. Gracias por ver mi historia sobre cómo el favoritismo familiar y el fraude laboral chocaron, y cómo a veces perder todo lo que pensabas que querías te ayuda a descubrir lo que realmente mereces. Espero que mi experiencia les recuerde que su valor no está determinado por personas que eligen la apariencia sobre la sustancia, y que la familia real siempre los apoyará cuando defiendan lo que es correcto, sin importar cuán difícil se vuelva esa lucha.